Buen día. Bueno, mi nombre es William Edward Delgado Hernández. En este caso se trata de la tarea 4: resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Bueno, voy a contestar algunas preguntas de manera de resumen. Dice, ¿qué implica realizar un diseño de investigación y cómo se clasifican los tipos de diseños existentes? Bueno, aquí yo resalto que un diseño se lo realiza para que sea manejado de manera eficiente. Ese es uno de los objetivos de un diseño de investigación, que haya eficiencia en los métodos y técnicas que se utilicen. Bueno, él está clasificado de manera cuantitativa y cualitativa, como también se puede estar clasificado como descriptivo, experimental, correlacional, diagnóstica y explicativa. Bueno, eso depende del tipo de investigación que se quiera realizar, sobre todo del objeto o de la situación que se quiera investigar. Por ejemplo, hay algunos se necesitará hacer antes un diagnóstico, entonces sería un diseño de investigación diagnóstico. Hay otros tipos de investigación que antes habría que hacer como una experimentación para saber si hay un resultado positivo. Sobre todo se espera eso, en un experimento se espera un resultado positivo. Si no se obtiene eso, pues se utilizará otro experimento con otras variables. Y si no resulta, nuevamente se utilizaría otro experimento nuevamente con otras variables, con el fin de que se obtenga un resultado positivo. En cualquier investigación lo que se espera un resultado positivo. Bueno, precisamente el experimento se utiliza para deducir relaciones causales. Es decir, en un experimento se averigua cuál es la causa de algunas consecuencias o efectos que existan en un evento o en un fenómeno. Esto obviamente implica variables independientes y variables dependientes. Bueno, un experimento puro tiene tres requisitos. Uno de ellos es, eh, en su orden, sería manipulación intencional de uno o más variables independientes. Bueno, algunas que puedo señalar es el tiempo, es una variable independiente, pues significa que no depende de otras variables. El tiempo nunca va a depender de otras variables. Por eso se la llama variable independiente.
Bueno, el segundo requisito sería medición del efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Pues aquí se mira cuál es la consecuencia de una variable independiente. Por ejemplo, si hablamos del tiempo, se observa si el tiempo aumenta, disminuye, o el tiempo podría permanecer constante también, ¿no? Entonces, de acuerdo a otra variable, que esta variable será independiente. Por ejemplo, el número de infectados de VIH en cierta época se la puede analizar en función del tiempo. Pueden haber periodos de tiempo que aumente o disminuya el número de infectados. Es decir, el número de infectados es la variable dependiente, porque depende del tiempo. Dependría, ¿sí? Y la variable tiempo es la variable independiente. Bueno, otro requisito sería el control o validez interno de la situación experimental. Pues hay muchas situaciones experimentales que debe haber un control. Todo ello también dependerá del comportamiento de las variables y de cómo se lo organice el experimento de cierta situación o fenómeno. Bueno, un algoritmo del experimento tiene los siguientes pasos que propongo en este momento. Bueno, primero se elige un tema de estudio, algo que todavía no tiene aún una respuesta lógica o una respuesta totalmente segura. Entonces ese podría ser un tema de estudio. Puede ser una problemática o estudiar son muchas las situaciones en que se pueden estudiar. La economía, el, el nivel de pobreza de los colombianos desde cierta época hasta cierta época, cuáles serían esas razones del por qué. Ese podría ser un tema de estudio. Buscar cuáles serían esas razones del por qué ha aumentado la pobreza en Colombia, por ejemplo. Bueno, el siguiente paso sería, pues, se aísla las variables de calidad y prueban parámetros específicos y medibles llamados variables. Es decir, no voy a tomar todo tipo de variables para el experimento. Debo seleccionar unas variables porque podrían ser dos variables únicamente, por ejemplo, una independiente y otra dependiente, que sería más recomendable. Construye una hipótesis es básicamente una predicción del resultado del experimento. Si cuando hay en este tipo, en un experimento, siempre se debe construir una hipótesis, una suposición. Y en la medida que se transcurre en el proceso del experimento se puede, pues, confirmar o descartar la hipótesis.
El siguiente paso sería planifica tu recolección de datos. Bueno, se planifica una recolección y el siguiente paso sería llevar a cabo el experimento de manera metódica. Y pues si de ser necesario se puede realizar varias veces el experimento para obtener diferentes resultados. Finalmente, nuevamente se reúne esos valores, esos datos, y finalmente se analiza dichos datos, se reflexiona, se saca unas conclusiones, y en dichas conclusiones podemos decidir si el experimento es favorable o no es favorable para una investigación. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí menciono sobre las variables. Antes voy a describir algunas variables independientes, por ejemplo las utilidades, los ingresos, el total de gastos, el patrimonio, puede ser el número de productos fabricados de una empresa. Todas esas son variables independientes. Estas variables pueden tener o pueden relacionarse con otras variables, como el tiempo, por ejemplo. El tiempo ya sería una variable dependiente, como lo dije antes. Pero también hay otras variables dependientes, es decir, depende de la variable independiente. Por ejemplo, las utilidades deben estar en función del precio de venta menos el precio de costo de un producto. Entonces, ahí hay dos variables dependientes y una sola variable independiente, que es las utilidades. Bueno, un ejemplo muy práctico sería, por ejemplo, una empresa o una fábrica, mejor dicho, produce una cierta cantidad de productos, ¿sí? Esa sería la variable independiente y que estaría en función del tiempo. El tiempo sería una variable independiente y, perdón, lo que quiero decir es que el número de productos fabricados es variable independiente y el tiempo es una variable dependiente. Pues podríamos relacionarlas incluso directamente o inversamente proporcional, ¿no? Por ejemplo, a mayor número de productos fabricados, pues mayor tiempo ocuparán. Bueno, ahora voy a describir la diapositiva. La variable X sería como variable independiente. La variable Y sería como variable dependiente. En su gráfica, la variable Y iría en el eje vertical y la variable X, que sería la variable independiente, sería un eje horizontal. Bueno, ¿cuáles son
Por ejemplo, dice cuáles son los grados de manipulación. Bueno, ahí explico que hay presencia o ausencia de una variable independiente, en donde, por ejemplo, dice: de esta forma, si todo lo que sucede en el experimento grupal es similar, excepto por la aplicación de la variable independiente, entonces se puede concluir que las diferencias que existen al final serán el resultado de la aplicación de la variable independiente. Entonces, es decir, si primero no se tiene en cuenta la variable independiente, y se hace un experimento de qué sucedería si no se tiene en cuenta la variable independiente. Luego, en el mismo experimento, sí se tendría en cuenta la variable independiente, que sería, por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una variable independiente y se observa qué sucede con el experimento. Bueno, también podemos decir aquí cómo se define la manera de manipular las variables independientes. Dice aquí: en este caso, son estímulos experimentales. Bueno, por ejemplo, dice: si la variable independiente al manipularla es la exposición a la violencia televisiva, el investigador debe considerar cómo traducir este concepto en una serie de manipulaciones experimentales. Es decir, debe tomar la variable desde distintos puntos de vista, debe estudiarla. Es decir, con distintas situaciones podemos estudiar una variable. También dice de qué se trata del control y la validez interna de un experimento. La palabra control tiene una variedad de significados, ¿no? Sin embargo, su significado más común es que si se observa una o más variables independientes en un experimento, al ser manipuladas, hacen que cambie la variable dependiente. Eso es como aquí se lo toma como de otros factores o causas. En términos sencillos, tener control significa saber qué está pasando en la relación. Pero cuando pues, no sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de un experimento, no tenemos certeza de lo que está sucediendo, sería que no hay control. Sí, y a veces suele pasar eso en las empresas, porque en realidad puede implicar más variables y es más difícil analizar una situación así. Bueno, el control y la validez interna. Aquí hay unos aspectos que podemos tener en cuenta. Debe haber varios grupos de comparación, debe haber equivalencia de los grupos en un todo, 2 como mínimo, excepto la manipulación de las variables independientes. Es decir, las variables independientes pues no debemos decidir sobre ellas, digamos, cambiarlas
No, ellas deben estar siempre dentro del experimento o siempre dentro del estudio de investigación. Bueno, ¿cómo se alcanza el control del experimento? Es necesario que un experimento se tenga por lo menos dos grupos que compartan. Bueno, eso ya lo expliqué de una manera sencilla, pero también dice que el control implica que todo permanece constante, salvo tal manipulación o intervención. Cuando hay patrones en un experimento regulatorios, es decir, que siempre permanecen a un nivel más o menos constante, digamos que las variables no están subiendo ni bajando, sino que se mantienen en un promedio. En ese lapso de tiempo es cuando decimos que hay un control del experimento. Luego dice, explique cuál es la función de la validez externa en un experimento. Bueno, se refiere al grado en que los resultados en un estudio pueden ser generalizados a otras poblaciones distintas. Es decir, un experimento que ya se lo ensayó muchas veces y que ya se tienen unas conclusiones que generalmente son favorables para cierta situación, se lo puede aplicar en otras poblaciones, no solo en poblaciones, en otras situaciones de orden general. Bueno, cuando un experimento tiene validez externa, pues tendría validez externa más que todo cuando hubo una validez interna, fue eficiente, fue efectiva, fue constante también, sí, habíamos hablado también de que debe alcanzar dentro de un experimento que sea constante. Entonces se puede tener validez externa. Bueno, ¿cómo se logran el control y la validez interna? Explique cada situación. Bueno, eso teniendo en cuenta varios grupos de comparación, dos como mínimo, equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes, como ya lo expliqué antes. Bueno, dice aquí los niveles que pueden incluirse en una variable, pues serían niveles independiente y dependiente, como también interdependiente. Bueno, ahí dice otra pregunta que dice, estos niveles o modalidades, ¿cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales? Dice, agregándole un diseño, ¿cómo pueden ser experimental o no experimental? De cada uno de estos se derivan otros tipos como son la longitudinal, etc. Bueno, dice, se tendría un nivel de ausencia cero de la variable independiente. ¿Y en qué consistiría? Bueno, como había dicho, si llamábamos a la variable x la variable independiente, que irá en una gráfica en el eje horizontal, ¿en qué situación iría como cero, ¿no? Bueno, yo considero que en este caso, por ejemplo, si comparamos dos variables,
una independiente, que sería las comisiones por ventas, por ejemplo, ese sería independiente, y comparamos con una variable dependiente que sería por ejemplo con el tiempo. El tiempo siempre es relativo, ¿no? Pues es decir, por ejemplo, si un vendedor de autos no vende nada, pues no obtendrá ninguna comisión. Bueno, quiero explicar, disculpen eh, quiero explicar de manera mucho mejor este ejercicio, esta pregunta. Dice así, por ejemplo, el valor de la comisión, que es en dinero, ¿sí? Si en una venta de autos, que eso sería como variable independiente, pues si sería que si no vende nada, que sería el número de autos vendidos, sería variable dependiente. El número de autos vendidos, perdón, el número de autos vendidos sería la variable dependiente, y la variable independiente sería el valor en dinero de la comisión. Entonces, por ejemplo, si por cada auto el, el vendedor gana 1.000.000 de pesos por cada auto que venda, pues sería cuando esta variable independiente sea cero, que significa que no vendió pues nada en cierto periodo de tiempo, puede ser una semana o en 15 días, pues no obtendrá ningún valor de la comisión. En ese caso, ambas variables serían cero. La ecuación en ese caso, por ejemplo, sería valor de la comisión igual a 1.000.000 por X, donde X es el número de autos vendidos y X también es la variable independiente. Ese es el ejemplo que quería indicarles. Bueno, muchísimas gracias por su atención.